OMS. Queridos amigos y queridas amigas, hoy vamos a tratar sobre un tema bastante delicado, bastante complejo y que además preocupa a muchos familiares y padecen muchas personas. Desgraciadamente, por la falta de información, muchas personas, la sociedad en general, discriminan a las personas que sufren este tipo de problemas de salud mental. Por ello, he decidido hacer este vídeo que reconozco que es muy largo, pero que merece la pena verlo. Hoy en día a lo mejor vosotros no tendréis que vivir con esta situación, pero desgraciadamente el día de mañana nunca se sabe. Ojalá que este vídeo haga conciencia de la importancia que tiene la salud mental y que no es ningún chiste. Vamos con la información. A continuación hablaremos de la salud mental en general. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y de calidad de vida. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS. Un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Sin embargo, lo mental alcanza dimensiones más complejas que el funcionamiento meramente orgánico del individuo. La salud mental ha sido definida de múltiples formas por autores de diferentes culturas. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía y potencial emocional, entre otros. Sin embargo, las precisiones de la OMS establecen que no existe una definición oficial sobre lo que es la salud mental y que cualquier definición estará siempre influenciada por diferencias culturales, suposiciones, disputas entre teorías profesionales, la forma en que las personas relacionan su entorno con realidad, entre otras cuestiones. En cambio, un punto en común en el cual coinciden los teóricos es que salud mental y enfermedad mental no son dos conceptos simplemente opuestos, es decir, la ausencia de un desorden mental reconocido no indica necesariamente que se goce de salud mental y viceversa. Sufrir un determinado trastorno mental no constituye siempre y necesariamente un impedimento para disfrutar de una salud razonablemente buena. Dado que es la observación del comportamiento de una persona en su vida diaria el principal modo de conocer el estado de su salud mental en aspectos como el manejo de sus conflictos, temores y capacidades, sus competencias y responsabilidades, la manutención de sus propias necesidades, la forma en que afronta sus propias tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera en que dirige una vida independiente. El concepto es necesariamente subjetivo y culturalmente determinado. Importancia de la salud mental. La salud mental se relaciona con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. También ayuda a determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras personas y tomar decisiones importantes. Al igual que otras formas de salud, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. De acuerdo a estadísticas de la OMS, los problemas de salud mental constituyen alrededor del 15% de la carga mundial de la enfermedad. El déficit en la salud mental contribuiría a muchas enfermedades somáticas y afectivas como la depresión o la ansiedad. El tema de salud mental además no concierne solo a los aspectos de atención superior al surgimiento de desórdenes mentales evidentes, sino que corresponde además al terreno de la prevención de los mismos,
con la promoción de un ambiente sociocultural determinado por aspectos como la autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir ya desde la educación más primaria de la niñez y de la juventud. Esta preocupación no solo concierne a los expertos tales como psicopedagogos y psicólogos, sino que forma parte de las responsabilidades del gobierno de una nación, de la formación en el núcleo familiar, de un ambiente de convivencia sana en el vecindario, de la responsabilidad asumida por los medios de comunicación y de la consciente guía hacia una salud mental en el colegio y en los aspectos de trabajo y estudio en general. Aspectos psicológicos sanos. Desde la teoría psicodinámica se postula que la salud mental, así como los aspectos patológicos, es parte constitutiva de todo individuo. La constitución personal de cada sujeto implica capacidades o aspectos sanos y otros patológicos, siendo la proporción de los mismos variable entre personas. Así pues, según Wilfred Bion, la capacidad para tolerar la frustración sería una primera capacidad sana que permitiría al individuo en desarrollo el inicio del proceso de pensamiento y comprensión del mundo y de sí mismo. La función del pensamiento sería la base de la salud mental. Esta se ve favorecida por un ambiente interno de contención que permite tolerar la frustración e iniciar el desarrollo del aparato mental. La base de la salud mental, algunas veces hay niños o adolescentes que tienen problemas mentales y se recomienda llevar a un psicólogo o hablar muy claro con él. La salud mental ha sido definida como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, contando con la capacidad de afrontar las tensiones de la vida cotidiana y trabajar de forma productiva. En la mayoría de los países, los servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos, tanto humanos como económicos. La mayoría de los recursos de atención sanitaria disponibles se destinan actualmente a la atención y el tratamiento especializados de los enfermos mentales y, en menor medida, a un sistema integrado de salud mental. En lugar de proporcionar atención en grandes hospitales psiquiátricos, los países deberían integrar la salud mental en la asistencia primaria, ofrecer atención de salud mental en los hospitales generales y crear servicios comunitarios de salud mental. La promoción de la salud mental requiere implementar programas médicos, sociales y sobre todo gubernamentales con un mismo fin: promover la salud mental durante todo el ciclo vital para garantizar niños mentalmente sanos y evitar trastornos mentales en la edad adulta o la vejez. Una manera importante de hacerlo será la prevención de la inestabilidad emocional. La salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en las interacciones cotidianas. Aspectos dimensionales de la normalidad mental. David Rosenhan y Martin Seligman en 1989 expusieron algunos elementos que caracterizan la normalidad psicológica. Por su sentido común y lo parsimonioso de su explicación, algunos de estos elementos se describen con la finalidad de hacer explícita la complejidad de la salud mental y enfermedad, sufrimiento, que es el dolor del alma, la falta de confort, el malestar, que es consecuente, en algunos casos es consecuencia de elementos biológicos, hay una causa física y una disfunción corporal en otros. En otros, el dolor y el sufrimiento psicológico son derivados de ideas, eventos existenciales, recuerdos y otros aspectos actuales.
Luego está la conducta maladaptativa, que es un aspecto efectivo y negativo que siente el individuo, que el individuo siente. La conducta se refiere a la parte conductual, es decir, a lo que hace. La adaptación describe la capacidad del individuo de interactuar con su medio ambiente, de afrontar los problemas de manera exitosa y de ajustarse y funcionar ante todo cambio dentro de las exigencias del entorno. Si el cambio no es posible, se llega a un problema de adaptación teniendo conflictos con el entorno en el que se encuentra entrando en un estado de frustración. Pérdida de control. El control en la salud mental se refiere a la predictibilidad a través del tiempo, muestra a una persona con respecto a su conducta. Connota la capacidad para anticipar la reacción de una persona conocida ante un evento determinado. Una persona con control de sí misma es muy predecible, pero para que exista control debe actuar de una manera racional y con un propósito. La pérdida es característica de la persona con carácter explosivo, como se les conoce coloquialmente. Se asocia con episodios de agresión que pueden llegar a la pérdida del empleo. Interacción, salud mental, salud física. Es necesario no separar la realidad de la salud mental de la salud física. La relación que existe entre las enfermedades biológicas y las enfermedades mentales tienen una evidente conexión, como lo señala Benedetto Saraceno en el Simposio Salud Mental y Salud y Física durante toda la vida de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Los desafíos complejos que presenta la comorbilidad de las enfermedades mentales y físicas estarán mucho mejor atendidos en todo el mundo con estrategias de atención integral dirigidas al paciente y a la comunidad. Los expertos tienen que comunicarse porque es evidente que la comorbilidad entre lo físico y lo mental exige una intervención vertical y no horizontal. La comorbilidad clínica es la regla, no la excepción. En ese mismo simposio, la directora de la OPS, Mirta Rosas Periago, presentó un informe estadístico acerca de los problemas mentales y morbilidad en el continente americano. Dice Roses que si en 1990 existía en América un número aproximado de 144 millones de personas con trastornos mentales, esa cifra aumentará en 176 millones para el 2010 y que lo preocupante es que tan solo una minoría recibe tratamiento. Roses aseguró que según los diagnósticos que la OPS había realizado en México en personas con enfermedades mentales, el 80% de los pacientes diagnosticados no habían recibido ningún tipo de atención en los 12 meses previos al realizado por la OPS. Además, añade Roses que una cuarta parte de la población adulta en América Latina y en el Caribe ha sufrido algún problema mental, que al menos 5 millones de personas sufren epilepsia y de estos solo un 1,5 millones reciben algún tipo de atención. Concepto de higiene mental. Un antecedente del concepto de salud mental es el de higiene mental, descrito por el psiquiatra estadounidense Clifford Whittingham Beers en 1908, quien fundó el Comité Nacional de Higiene Mental en 1909.
y adelantó la campaña por los derechos de los enfermos mentales. Otro psiquiatra, William Glasser, describió la higiene mental en su libro Salud mental o enfermedad mental, siguiendo el diccionario de definiciones de higiene como prevención y mantenimiento de la salud. Sin embargo, es necesario establecer un punto de diferenciación entre salud mental y condiciones de salud mental. La salud mental es lo que se trata de establecer en este estudio, mientras que las condiciones de salud mental se refiere al estudio de enfermedades mentales y al tratamiento médico posible y consecuente. Para esto último, condiciones de salud mental, los psiquiatras se basan con frecuencia en lo que se denomina el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, o en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, de la Organización Mundial de la Salud, así como en las siempre actualizadas guías como el Proyecto de Medicación Algorithm de Texas, TMAP, para diagnosticar y descubrir enfermedades y desórdenes mentales. Por lo tanto, la mayoría de los servicios prestados de la salud mental en general se encuentran normalmente asociados a la psiquiatría y no existen otras alternativas, lo que conlleva a un cierto límite, puesto que se asocia a la salud, mental con problemas psiquiátricos y se reduce con ello el concepto de las condiciones de salud mental y psicológicas. Consideraciones culturales y religiosas. El concepto de salud mental es una construcción social y cultural, aunque pueden definirse o determinarse algunos elementos comunes. Por esta razón, diferentes profesionales, comunidades, sociedades y culturas tienen modos diferentes de conceptualizar su naturaleza y sus causas, determinando qué es salud mental y decidiendo cuáles son las intervenciones que consideran apropiadas. Sin embargo, los estudios tienen a su vez diferentes contextos culturales y religiosos y diferentes experiencias que pueden determinar las metodologías aplicadas durante los tratamientos. El modelo holístico de salud mental en general incluye conceptos basados en perspectivas de antropología, educación, psicología, religión y sociología, así como en conceptos teóricos como el de psicología de la persona, sociología, psicología clínica, psicología de la salud y psicología del desarrollo. Numerosos profesionales de la salud mental han comenzado a entender la importancia de la diversidad religiosa y espiritual en lo que compete a la salud mental. La Asociación Estadounidense de Psicología explícitamente expresa que la religión debe ser respetada y también dice la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que la educación en asuntos religiosos y espirituales es también una necesidad. Un ejemplo de modelo del bienestar fue desarrollado por Myers, Sweeney y Whitmer, y en el mismo se incluían las siguientes 5 áreas vitales: esencia o espiritualidad, ocio y trabajo, amor, amistad y autodominio. Además, 12 subáreas: sentido del valor, sentido del control, sentido realista, conciencia emocional, capacidad de lucha, solución de problemas y creatividad, sentido del humor, nutrición,
ejercicio, sentido de autoprotección, control de las propias tensiones e identidad sexual e identidad cultural. Todos estos puntos son identificados como las principales características de una funcionalidad sana y los principales componentes del bienestar mental. Los componentes proveen un medio de respuesta a las circunstancias de la vida en una manera que proporciona un funcionamiento saludable. Psicopatología. El consenso científico acerca de las condiciones de la salud mental contempla desórdenes neurobiológicos y muy particularmente neuroquímicos. Otras funciones del cerebro identificadas como contribuyentes a las condiciones de la salud mental incluyen el reloj circadiano, la neuroplasticidad, el canal iónico, la transducción de señal, la cognición, las redes cerebrales, entre muchos otros. Imágenes del cerebro demuestran cambios físicos en la neuroanatomía de desórdenes como la esquizofrenia, el autismo y los llamados desórdenes bipolares. Los estudios incluyen también la observación de factores ambientales, el desarrollo y el nivel de relaciones interpersonales del individuo. Las mejores evidencias médicas, como son definidas por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Médica del Reino Unido en su guía de tratamientos, indican que el desorden bipolar, por ejemplo, requiere una combinación de medicamentos, psicoterapias, autoayuda y soporte social. Por su parte, las agencias de salud mental promueven en la actualidad el estímulo de métodos de autoayuda y superación personal. Otras formas de estados psicológicos no sanos, también conocido como psicopatología, como se contempla desde la psicología, pueden relacionarse con procesos mentales como la cognición o aprendizaje y no necesariamente con categorías psiquiátricas. Trastornos psicosomáticos. Perdona, Vamos allá con los trastornos psicosomáticos. Perdón. La psicología psicosomática constituye un ámbito de gran relevancia para el estudio de la interacción salud física-salud mental. Esto en tanto entendemos que aquello que afecta al bienestar mental psicológico tendrá manifestaciones en la condición física del individuo. En este sentido, los trastornos o fenómenos psicosomática hacen referencia a este fenómeno, de modo que en su estudio se busca encontrar el puente o conexiones subyacentes entre un acontecimiento psicológico y otro fisiológico que se dan paralelamente, entre mecanismos psicológicos y actividades neuroendocrinas y entre influencias socioambientales y respuestas psicoorgánicas. De tal modo, las funciones del cerebro de recibir, interpretar y almacenar información captada del medio ambiente e internamente desde el propio organismo sirven para hacer frente a situaciones de la realidad exterior y mantener el equilibrio por medio de la transducción de información
de manera directiva a todo el cuerpo. Dicha transmisión se realiza a través de los sistemas nervioso y endocrino, mientras que la reacción neuronal es de rápida difusión, pero de corta duración. La reacción hormonal tiene más bien un lento desarrollo, pero una prolongada duración. Así, los trastornos psicosomáticos tienen características muy particulares que en el mejor de los casos pueden ser de utilidad para clarificar el origen de una enfermedad. Según los estudios de psiquiatría realizados por Rivera, algunas de las acepciones acerca de estos trastornos siguientes: psicogenicidad, la etiología de la enfermedad o afección, tiene como fuente factores emocionales, psicológicos o caracteriológicos. Esto quiere decir que hay una relación de causa-efecto entre factores de origen mental y una enfermedad específica. Especificidad. Una enfermedad de origen psicosomático se asocia con un conjunto de características específicas de variables psicológicas. De ese modo, el conjunto de actitudes afectivas, el proceder de conductas y ciertas elaboraciones cognitivas se relacionan específicamente con determinadas entidades clínicas. Alteración funcional de los trastornos psicosomáticos. Otra de las características propias de un trastorno psicosomático es que la causa de ella se debe a la desestabilización que el organismo sufre por influencia del medio. Aquel que también le proporciona recursos para su conservación y desarrollo en la búsqueda de la homeostasis interna. Cuando dichos mecanismos de defensa ante situaciones adversas fracasan, se produce en el organismo una disfunción orgánica. Sin embargo, muy pocas veces el origen de dicha enfermedad o disfunción se debe a un solo agente, sino que se da por una combinación de diversos factores. Estos pueden ser elementos patógenos o elementos desestabilizadores. En consecuencia, la comunicación entre el cerebro y los diferentes mecanismos fisiológicos se interrelacionan y se originan los síntomas psicosomáticos que se dan a nivel neurofisiológico, neuroendocrino e inmunológico. La relación entre los sistemas nervioso y endocrino tiene origen principalmente a nivel del hipotálamo, mediante la actividad de células neuroendocrinas o traductores neuroendocrinos de Bultmann. De este modo, el sistema endocrino se encuentra bajo el control del sistema nervioso central, sobre todo del hipotálamo, cuya secreción hormonal regula el funcionamiento hipofisario, que a su vez controla la secreción hormonal periférica. Por otro lado, relacionado al fracaso de la actividad defensiva del organismo, el sistema inmunológico juega un papel
importante en tanto que es influido por factores endocrinos y neuronales para su conservación en el entorno. Aceptación social. La aceptación social de personas que padecen condiciones de salud mental ha probado ser la mejor ayuda y también la mejor prevención de desórdenes mentales. Desgraciadamente, las personas con condiciones de salud mental son en muchos países víctimas del mentalismo. Es la forma en que se nombra la discriminación en base a la presencia de un trastorno o una discapacidad mental, incluso por parte de su propio núcleo familiar o dentro del propio sistema de sociosanitario. No son aceptadas con facilidad en el mundo laboral, en el estudio y en la comunidad. La falta de un conocimiento acerca de lo que significa un problema mental es otro factor que incide en el mismo fenómeno de la marginación. La prevalencia de serios problemas en las condiciones de salud mental en la juventud es doble que en el general de la población, sumado a que forma el grupo que menos busca ayuda en este sentido. Los jóvenes tienen un alto potencial de minimizar futuras discapacidades si la aceptación social es amplia y reciben la ayuda precisa y los servicios oportunos. La recuperación se da ante todo dentro del ámbito de la aceptación social. La discriminación y el estigma hacen más difícil el proceso de recuperación para personas con enfermedades mentales en lo que se refiere a conservar su empleo, obtener un seguro de salud y encontrar un tratamiento. Observaciones críticas. Muchos afectados de las intervenciones cuestionan la prevalencia de desbalances químicos que se caracterizan el grueso de la medicina, mientras señalan que el DSM-4 lleva a cabo simplificaciones de diagnósticos preconcebidos y tratamientos de desórdenes mentales. La Mind Freedom International, por ejemplo, condena la carencia de alternativas psicosociales, humanistas y/o no farmacéuticas y promueve en cambio la defensa de los derechos humanos y la no coerción como opciones de tratamiento para personas usuarias, pacientes o consumidoras de servicios de salud mental. Los críticos señalan también que los grupos de salud mental que se proponen, tales como los de la Asociación Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, la Alianza para la Depresión y la Ayuda Bipolar, la Asociación Canadiense de Salud Mental, la Rethink y otros, lo único que hacen es promover enlaces a sus propias compañías farmacéuticas. Salud mental en la adolescencia. La adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años y termina alrededor de los 20 años. El inicio de la adolescencia es más fácil de determinar debido a los cambios fisiológicos que determinan el término de esta etapa.
También la adolescencia es la etapa en la que la mayoría alcanza el más alto nivel intelectual, las operaciones formales, gracias al desarrollo cerebral característico de esa etapa. En la zona prefrontal, la sustancia gris aumenta hasta los 11 años en las mujeres y los 12 en los hombres para disminuir después, lo que sin duda está reflejando el establecimiento de nuevas sinapsis en esa zona, en la inmediatamente anterior a la pubertad y su posterior recorte en una ausencia que va desde la corteza occipital hasta la frontal. A este evento se le conoce como poda neuronal, que trae como consecuencia una mayor eficiencia en las conexiones neuronales. Este desarrollo cerebral responde a 3 procesos. El primero es la proliferación, que comprende el rápido crecimiento neuronal glial y la formación de nuevas conexiones sinápticas. El segundo es la eliminación selectiva o poda de las sinapsis menos eficientes. Y por último, la mielinización progresiva de las conexiones neuronales, tanto en la corteza frontal como en las vías que la unen a otras zonas cerebrales. Todos estos cambios en el córtex prefrontal conllevan una activación menos difusa y más eficiente en esta zona durante la realización de tareas cognitivas. Cognitivamente, los adolescentes se caracterizan por la capacidad de desarrollar un pensamiento abstracto, son capaces de imaginar diferentes posibilidades y pensar en situaciones hipotéticas. Es decir, ir más allá de lo concreto. Sin embargo, no siempre se alcanza en todos los sujetos, ya que depende del apoyo cultural y educacional que lo estimule. El desarrollo moral depende del desarrollo cognitivo, porque no se puede hacer un juicio sin la capacidad de dejar de lado la propia perspectiva y situarse en el lugar del otro. Hay un control interno del comportamiento, así como un razonamiento autónomo sobre lo correcto y lo incorrecto. Los adolescentes típicos se ubican frecuentemente entre la quinta y la sexta etapa del razonamiento moral, según Kohlberg, caracterizada por actuar de acuerdo a la norma interiorizada e implica un pensamiento democrático. Respecto al desarrollo social y de la personalidad, esta etapa se caracteriza por los procesos de búsqueda de identidad. Los sujetos exploran nuevos intereses y se autoevalúan en sus competencias. Se caracterizan por una indecisión que se refleja en la intolerancia o el culto a los otros. Esta polaridad, intolerancia-culto, permite al adolescente ubicarse dentro de las diferentes posturas presentes en la sociedad para ir moldeando la identidad propia. Asimismo, enamorarse es considerado por Erikson como un intento de autodefinirse. Una relación íntima implica un interjuego de pensamientos y sentimientos. Los trastornos mentales pueden surgir
en la etapa específica de la adolescencia, los cuales están supeditados al desarrollo particular de esta etapa. La APA clasifica en categorías estos trastornos e incluyen los de aprendizaje y es bastante común. En cuanto a trastornos de aprendizaje se encuentra el trastorno por déficit de atención y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también conocido con las siglas TDAH. Estos tienen una dimensión más neurológica. Estudios de pacientes con estos síndromes han ubicado zonas cerebrales mediante imágenes cerebrales. Un descubrimiento a raíz de esta indagación los posicionó en el área parietal del cerebro, la cual se piensa que tiene que ver con el desarrollo de estrategias para el aprendizaje. Según los comportamientos de riesgo cometidos en la adolescencia, pueden ser altamente perjudiciales para el adolescente y puede desembocar en un mal desarrollo para un futuro adulto. Es por eso que determinó que la nutrición tiene una estrecha relación con la salud psicológica de la persona, la cual a su vez está atada a estándares sociales restrictivos. Se piensa que reflejan las estrictas normas de la sociedad acerca de la belleza. En primer lugar, la obesidad, definida como un sobrepeso del 20% a más sobre el peso ideal. Además, preocupa que los adolescentes obesos tienden a ser adultos obesos. Por otro lado, la anorexia nerviosa, caracterizada porque las personas que la padecen se preocupan por la comida, la preparan, hablan de ella y animan a otros a comerla, pero ellos mismos comen muy poco o no comen nada. No pueden ver lo terriblemente delgados que están. Esto genera depresión y obsesión con un comportamiento repetitivo y perfeccionista. Por último, otra enfermedad asociada con los desórdenes alimenticios es la bulimia, caracterizada por episodios regulares de ingestión de enormes cantidades de comida, seguidos de extrema incomodidad física y emocional y vómito autoincluido. Oposición a la psiquiatría biológica. Los estudios que se oponen a la psiquiatría biológica incluyen perspectivas como la antipsiquiatría, que es un movimiento dentro de la propia psiquiatría con enfoques sociales, sistémicos y familiares que dio lugar a la reforma psiquiátrica en los años 70 y 80 al incluir los determinantes sociales de la salud y destacar la importancia y resultados de las intervenciones psicosociales. O el movimiento de supervivientes de la psiquiatría, formado por personas que son o fueron pacientes o usuarias de servicios de psiquiatría y salud mental, y afirman en el tratamiento que ofrece la psiquiatría pueden no incluirse condiciones de salud mental,
sino juicios en base a convenciones y consensos de tipo social y cultural. De acuerdo al Dr. Glasser, crítico de psiquiatría, el modelo de la salud pública es un modelo establecido deliberadamente para el servicio de millones de personas. Glasser presenta este modelo de manera extendida en un modelo de servicios de salud pública mental para que se ponga en práctica por profesionales de salud mental e instituciones, contratando profesionales en el área en lugar de, según afirma Glasser, el establecimiento de una industria de profesionales de la salud mental como enfermeros especializados en atención psiquiátrica y consejeros de la salud mental, que prestan servicios sin diagnosis o realizan tan solo medicaciones de primera línea sin brindar la ayuda profesional que el paciente necesita. Últimamente han surgido diversas tesis interesantes en torno a la temática del rol profesional en equipos de salud mental, citando los aportes de Eliana Beatriz Hidalgo, ET, en su tesis Zoom, una mirada sobre el rol psicopedagógico hospitalario. Indagan sobre aspectos como las representaciones y demandas explícitas e implícitas, el trabajo en equipo y demás características que definen el rol de psicopedagogo dentro del equipo de salud mental en el contexto hospitalario, superando ciertas deficiencias en la dinámica profesional. Se podrían suplir ciertos sesgos disciplinarios. Este modelo no proporciona un tratamiento adecuado para pacientes con condiciones de salud mental severas, persistentes y genéticas, que sean incapaces de cuidar de sí mismos, y tampoco está dirigido a fortalecer una terapia. La carencia de sentido de autocrítica es un factor decisivo en el desarrollo de la psicosis y las manías por el que la persona cree que no está enferma y rehúsa afrontar un tratamiento. Por eso, agradecemos los riquísimos aportes de uno de los máximos exponentes de la psicopedagogía argentina, Eliana Beatriz Hidalgo. Promoción de la salud mental. La promoción de la salud mental parte del principio de que todas las personas tienen necesidades de salud mental y no solo aquellas a las que han sido diagnosticadas condiciones deficientes de salud mental. La promoción de la salud mental concierne esencialmente a la realidad social en la que todos se sientan comprometidos con el bienestar mental. La misma se da a través de proporcionar recursos para que se haga efectivo el mejoramiento de la salud mental en las personas con el fin de llevar una vida saludable. En la primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud se tomaron como requisitos para la promoción de salud la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable y la equidad. Además, se plantearon distintos niveles de intervención que sirven como base de las estrategias para la promoción de la salud.
la elaboración de políticas saludables, fortalecer la acción comunitaria, creación de ambientes de apoyo, desarrollo de las habilidades personales y reorientación de los servicios de salud. Las diferentes medidas de promoción de la salud mental deben tomar en consideración, en primer lugar, al concepto amplio e integrado de lo que implica la misma. El aspecto preventivo, por lo tanto, implica una intervención sobre sus distintos condicionantes, como la neurobiología, personalidad y el ambiente. En primer lugar, las medidas sobre la neurobiología en la actualidad se limitan a los psicofármacos cuando se ha identificado ya un problema a nivel psíquico, sensibilidad o para evitar una recaída. Por otro lado, medidas que puedan tomarse en el ámbito de la personalidad son destinadas a una mayor armonía en la configuración de la misma y descansan sobre intervenciones terapéuticas, estilos educativos y de vida buscados por el propio sujeto o promovidos por el entorno. Por último, las medidas ambientales caen sobre la sociedad estrategias para fomentar valores sociales y promover el bienestar, y sobre el entorno cercano que depende del mismo individuo y de su contexto más próximo, familiares, amistades, grupo social e instituciones a las que pertenece. La psicología positiva se interesa también por la salud mental e incluso está más cercana a ella que los tratamientos psiquiátricos. La promoción de la salud mental es un término que cubre una variedad de estrategias. Estas estrategias pueden ser vistas desde tres niveles. Nivel individual: motivar los recursos propios de la persona por medio de estímulos de autoestima, la resolución de los propios conflictos, la asertividad en áreas como la paternidad, el trabajo o las relaciones interpersonales. Nivel comunitario: una creciente y cohesionada ilusión social, desarrollando las estructuras de ayuda que promueven la salud mental en los lugares de trabajo, estudio y en la ciudad. Nivel oficial: el Estado de cada nación comprometido en planes que reduzcan las barreras socioeconómicas, promoviendo oportunidades en igualdad de acceso a los servicios de salud pública por parte de los ciudadanos más vulnerables a este desorden. La salud mental se tiene que tener en cuenta a lo largo de todo el ciclo de la vida. En este sentido, es importante tener en cuenta cómo se puede promover la salud en los niños y en los adolescentes. Los jóvenes son uno de los grupos etarios que presenta mayor probabilidad de sufrir depresión, ya que en la etapa de la adolescencia se lleva a cabo procesos de cambio físico, psicológico, sociocultural y cognitivo. Algunas estrategias para promover de la salud mental en ellos son la comunicación con un adulto que le ayude a comprender el porqué de sus sentimientos frente a una determinada situación, tratarlos con respeto y a la evitación de castigos,
que puedan tener repercusiones físicas o psicológicas. El adulto en este contexto debe servir como ejemplo de salud mental llevando un estilo de vida saludable.